Al examinar despacio los evangelios, caemos en la cuenta que Jesús rechazó al templo. Y Juan capítulo 2 nos dice que cuando decidió ir al templo fue para agarrar un látigo y leñatearlos a todos, darle vuelta a las mesas con dinero, espantar las palomas, espantar el ganado. Y les dijo: han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Esta acusación es terrible. Está diciendo a los que se ocupaban del templo de que eran ladrones. Luego también es verdad que Jesús dejó por un lado la ley. Y por eso algo central para la ley, que era el sábado, Jesús no lo tomó en cuenta. Y en cierta ocasión dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y Juan capítulo 5 terriblemente dice que a Jesús lo querían matar porque no guardaba el sábado. Luego también Jesús, además de que no le importó un lugar sagrado como el templo, no le importó un tiempo sagrado como es el día sábado, también no le importó el hecho de personas sagradas. Y tuvo la capacidad, tuvo la valentía de decir cosas fuertes a los sumos sacerdotes, a los letrados, a los escribas, a los fariseos, al mismo Senado, en su propia cara. Veamos despacio el evangelio de este día, tomado de San Mateo, en el capítulo 21, justamente en sus versículos 33 en adelante. Mateo 21, 33 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron: dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. En esta preciosa parábola de los viñadores asesinos, Jesús está hablando con los sumos sacerdotes. Está hablando con el Senado. Está hablando a los máximos dirigentes
religiosos de aquel tiempo. Y lo que les está diciendo es que estos mataron a muchos patriarcas que les trataron mal. Les está diciendo que maltrataron, apedrearon y mataron a muchos profetas. Y les está diciendo anticipadamente que van a matar a el hijo del dueño de la viña. Jesús tuvo la valentía de decirles que son unos finos asesinos, que son capaces de matar, que son capaces de quebrantar la ley de Dios. Y se los está diciendo en su propia cara. Y luego les pregunta, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y los sumos sacerdotes y gente del Senado contestan, les dará muerte a esos desgraciados y les quitará su viña y la dará a otros para que den fruto. Hermanos y hermanas, en este evangelio yo quiero invitarles a que caigamos en la cuenta de 3 elementos que me parecen fundamentales. En primer lugar, aquí hay un rechazo a la religión y por tanto Jesús funda una nueva religiosidad. Y la nueva religiosidad de Jesús no está basada en el templo. Y por eso Jesús no fue al templo a hacer grandes oraciones. Él fue a la montaña. Está basada no en rituales. Y por eso Jesús no fue a ofrecer sacrificios, sino que Él anduvo caminando por Galilea. Iba a los pueblos, iba a las aldeas, visitaba las casas, convivía con la gente, comía con publicanos y pecadores. Lucas capítulo 15 dice que le criticaban porque comía con publicanos y pecadores. Aquí hay un cambio de religión. Ya esa religión basada en sacrificios y muy apegada al templo, Jesús la descarta. Y Jesús va a desplazar esa religión del templo a una religión de la vida, una religión del pueblo, una religión de la aldea, una religión de la casa, una religión conviviendo, compartiendo con los demás. En segundo lugar, hay que caer en la cuenta de que la religión o la nueva religiosidad de Jesús ya no está basada en ese Dios omnipotente, en ese Dios del más allá, en ese Dios omnisciente, en ese Dios que no se podía mencionar ni su nombre, sino que la religiosidad de Jesús está basada en llamar a Dios Padre. Esto es maravilloso, hermanos y hermanas. En el Evangelio o en los Evangelios aparece 414 veces la palabra Padre. Y hay que caer en la cuenta que la primera palabra de Jesús fue Padre. Cuando Lucas capítulo 3, cuando Jesús se había perdido en el templo, dice el Evangelio que le busca su padre, su madre, y él les dice, ¿pero por qué me buscan? ¿No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y la última palabra de Jesús, cuando está en la cruz, Mateo capítulo 27, es justamente, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús nos enseñó a dirigirnos a este Dios como Padre. Y por eso en la oración, Él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Por tanto, es un Dios filial, es un Dios cercano, es un Dios
Padre es un Dios tan próximo a nosotros. Tercero, la religión de Jesús se basa en dar frutos. En dar frutos. Este padre se acerca a la viña para adquirir los frutos. Y lo que recibe son cuestiones amargas, maltrato, les matan. Y la arrendará a otros para que den fruto. Es decir, a ustedes y a mí. ¿Y cuáles son los frutos que debemos dar? Obviamente, Gálatas 5:22 enumera los 9 frutos que debemos dar. El amor, la paz, etc. Pero yo quiero que nos fijemos en algunos frutos tan elementales hoy y aquí. Obvio, el primer fruto, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El primer gran fruto que exige Jesús es el mandamiento nuevo. El mandamiento del amor. ¿Y por qué este mandamiento es nuevo? Porque antes se enfatizaba el amor a Dios. Pero con Jesús se enfatiza el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo es donde amamos a Dios. Porque Mateo 25:31 dice Jesús: lo que hagas a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Segundo fruto, maravilloso, es luchar y batallar por la unidad. Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad es importante. Si vas a agarrar la palabra de Dios para sembrar división, si vas a agarrar la palabra de Dios para hacer sectas, momentito, cuidado. La palabra de Dios se tiene que tomar para desde ella luchar y batallar por la unidad. Tercer gran fruto, queridos hermanos y hermanas, es luchar y batallar por ser hijos de Dios. Por ser hijos de Dios. Y usted me va a decir, pero eso es fácil. Desde nuestro bautismo somos hijos de Dios. Si vamos a la iglesia, somos hijos de Dios. Sí, Señor. Pero debemos tomar muy en serio Mateo 5:43. Dice Jesús: oíste que se dijo, odia a tu enemigo y ama a tu prójimo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad porque os persigue, para que seáis hijos de Dios. Aquí está la clave. No basta ser bautizado. Y hay gente que se ha bautizado hasta en 5 veces para ser hijo de Dios. Señor, no basta. No basta hacer templos, hacer capillas. No basta ir al culto, hacer campañas, hacer vigilias, hacer peregrinaciones, hacer rezos. No basta. Lo primero que Jesús dice para ser hijos de Dios es que seamos capaces de amar a aquella gente que nos odia, aquella gente que nos quiere hacer daño, aquella gente que nos quiere perjudicar. Y segundo, orar por aquel que os persigue para matarnos. Esto es lo que nos hace hijos de Dios. Qué difícil, hermanos. Qué complicado. Pero es el evangelio y hay que decirlo. Y Jesús todavía agrega: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y allí mismo, Mateo capítulo 5, ahora del verso 21 en adelante, oíste que se dijo, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje con su hermano, el que desprecie a su hermano y el que insulte a su hermano es reo de muerte. Esto nos hace hijos de Dios. Esto es lo que nos hace hijos de Dios. Tener la capacidad de no enojarnos con nosotros. ¿De qué sirve ir a la iglesia a una gran reunión y salir indignado, salir enojado, salir llorando porque los demás te han dañado, te han perjudicado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve?
el que se enoje con su hermano, el que desprecia a su hermano. ¡Qué desgracia, hermanos y hermanas! Cómo dentro de la misma iglesia nos despreciamos unos a otros, nos humillamos unos a otros. Y peor todavía, cuando nos insultamos. Pero hay más, mucho más hondo. Y la religiosidad de Jesús se basa también cuando dijo: bendecid al que os maldice, haced bien al que os ultraja, orad por el que os persigue, amad a vuestros enemigos. Hermanos y hermanas, que el Señor nos dé la gracia de dar estos frutos. Unos frutos que nacen de la convivencia con los demás. No de estar solo en el templo, sino de que estos frutos nacen de la forma como tú vives cada día, la forma como tú vives cada hora, la forma como tú vives no solo en el templo, sino en el mercado, en la calle, en la plaza, en la casa. Esto es fundamental. Esposos, ¿son capaces de amar a su esposa y de orar por su esposa? Esposas, ¿son capaces de amar, de perdonar a su esposo, de orar por ellos? Me da la impresión de que muchos fracasos en los matrimonios es que nadie quiere orar por el otro. Y entonces no hay ese afecto espiritual que tanto bien nos puede hacer hoy y aquí en este mundo. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y siempre.